que, eh, como decía Moisés, Señor, que a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Queremos agradecerte, Señor, por esta noche. Te rogamos por Colombia, te rogamos porque en el nombre poderoso de Jesús tú puedas guardar este país, que en el nombre de Jesús puedas guardarnos, Señor. Te rogamos para que puedas guiar nuestras autoridades, puedas guiar, Señor, todo lo que está en juego en la situación política, en la situación social, por Honduras, Señor, por Guatemala, por El Salvador, por Ecuador, por Estados Unidos, Señor, y todos los países hasta donde llegue esta señal. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Queremos llevar tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que hay un tiempo de apostasía que se está viviendo y que necesitamos, Señor, tener esa sabiduría que viene de ti para poder desarrollar las cosas en el orden tuyo, Señor. Nos tomamos de la mano con tu Espíritu Santo, Señor. Mira todos aquellos que están conectados, los que se van a conectar. Mira todos aquellos que ven este mensaje de manera diferida, para que tú puedas también darles la bendición necesaria. Hoy, Señor, queremos decirte gracias. Gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias por el ministerio, gracias por la salud, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado y nos seguirás dando. Gracias, Cristo, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, con la ayuda del Señor, hermanos, le doy la más cordial de la bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos tomar el tiempo y que el Señor añada mucha bendición a su palabra a través del Espíritu Santo. Queremos tomar este tiempo para meditar un momento sobre un tema que es un tema, valga el juego de palabras, que realmente nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que pueda estar pasando alrededor nuestro. Fíjese que solo déjenme arreglar algo por acá, que no lo veo, pero bueno, sí creo que aquí está. Miren, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que estamos viviendo un tiempo final. Y yo creo que nosotros, creo que la mayoría de todos siempre decimos estamos viviendo tiempos finales. Miren, yo quisiera tomarme el tiempo con la ayuda del Señor y que en el nombre de Jesús el Señor me dé mucha sabiduría y revelación para poder trasladarles un mensaje. Fíjese que me llamó mucho la atención porque la base que utilicé para el mensaje está en Hebreos 5 y Hebreos, cuando usted lee Hebreos, Hebreos es el libro que habla de la fe, porque ahí están los héroes de la fe. Pero me llamó la atención porque precisamente en ese libro, entre otros, el apóstol Pablo hace la advertencia de que nosotros tenemos que cuidarnos de la apostasía que se está viviendo en el mundo. Y me di a la tarea y voy a entrar de lleno al mensaje para poder trasladarle en el nombre de Jesús de lo que quisiera trasladar o dejarle en su corazón esta noche. De eso quisiera hablarles, de la advertencia en contra de la apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? Porque fíjese que nosotros a veces tenemos el concepto de ciertas cosas, pero la apostasía, para trasladárselo de una manera coloquial, es prácticamente darle la espalda al Señor, es decirle, Señor, ya no quiero saber nada de ti. Y el tema tiene que ver mucho esta época que estamos viviendo, porque en las iglesias muchos se están yendo, fíjese. Muchos están en caída libre, muchos están yendo, muchos quizás están desanimados. Entonces, es una advertencia para que nosotros tengamos cuidado de no llegar a la apostasía, es decir, ya no querer saber nada del Señor, porque a veces uno piensa que como ministro señala el por qué la gente no va a la iglesia. No, fíjese que no se trata de eso, porque la labor de nosotros como ministro, por lo menos una de las labores es trasladar el mensaje, advertirles, preparar la novia. Es que ese es el punto, porque las ovejas, es decir, la iglesia es la novia del Cordero, es la novia que se va a casar, pero la novia que se va, ¿cómo se va a casar si se va? Por ejemplo, una oveja que le da la espalda al Señor, ¿cómo se va a casar? Si no está en el momento de la boda, le va a pasar como Tomás. Cuando Tomás dice que el Señor Jesucristo llegó, él al final cuando le contaron, él dijo, no creo hasta que no lo vea. Entonces, muchos Tomás y Tomasas están en este tiempo en las iglesias que a veces no creen. Ahora, la labor nuestra es a través, no nuestra, fíjese, si lo que nosotros hacemos es exponer la palabra y el Espíritu Santo se encarga de dejársela en su corazón, revelársela y sobre todo que cambie nuestra manera de pensar y de caminar. Entonces, la advertencia contra la apostasía. Fíjese que, mire, una cosa es la finalidad del Evangelio y otra cosa es vivir el Evangelio. Sí, es que son dos cosas distintas. ¿Cuál es la finalidad del Evangelio? Cuando vemos Primera de Pedro, y tal vez le voy a poner un cimiento así rápido.
Cuando vemos Primera de Pedro 1:9, dice que el fin de la fe es la salvación del alma. Entonces, la finalidad del Evangelio no es hacerse millonario, la finalidad del Evangelio no es viajar, la finalidad del Evangelio no es tener dones, no es ser lleno de señales, prodigios y milagros. Esa no es la finalidad del Evangelio. La finalidad del Evangelio no es que seamos famosos, que salgamos en la televisión, que nos inviten aquí, que nos inviten allá. Y yo con respeto digo esto porque al final uno como ministro al final está expuesto a que más que expuesto es parte de llevar la gran comisión y la bendición a otros países, a otras ciudades, a otras iglesias, para nosotros los ministros. Pero lo que le quiero decir es que la finalidad del Evangelio no es vivir una vida en lo que no pase nada, no. La finalidad del Evangelio comienza en la salvación del alma. Y eso es todo. Yo le he dicho, mire, hay mucha gente que se pelea y me dice, es que mi abuelita es católica, mire que mi papá es católico, y comienzan a hacer aquel. Yo les digo, mira, háblale de Cristo. Porque la gente, cuando tiene a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo se encarga de quitarles la venda y de comenzar esa labor que a veces nosotros humanamente queremos hacer. Entonces, una cosa es la finalidad del Evangelio y otra cosa es vivir el Evangelio. Ahora le pregunto, ¿vive usted el Evangelio? ¿Cómo lo vive? Porque la apostasía es una evidencia de que nosotros tenemos un concepto del Evangelio diferente de lo que el Señor nos da a través de la palabra. Fíjese que nosotros creemos que solo es la vida eterna. No, todo lo que le dije es parte del reino de Dios, pero primero es la salvación del alma. Primero es que usted sea salvo. Luego viene todo lo demás. Viene la bendición del Señor, viene la apertura para que usted pueda salir de cárceles, para que usted pueda ser bendecido, para que pueda ser restaurado, para que su matrimonio sea restaurado, para que su vida sea restaurada, para que pueda viajar, para que pueda llevar el mensaje de edificación a cualquier parte del mundo, a la ciudad, al barrio, a la colonia, a su casa. Eso es realmente el Evangelio. El Evangelio es salvación, salvación del alma. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos hemos dedicado, y me estoy incluyendo, fíjese bien, nos hemos dedicado a llenar nuestras necesidades. ¿Cómo es nuestra oración? Fíjese bien, una persona se conoce como ora. Obviamente aquí yo sé que están conectados algunos y lo van a ver de manera posterior. Hay gente que le fascina la oración. Conozco ministros que ahorita están desarrollando un programa de 21 días de oración o de todos los días lectura de la palabra y la oración. Varios ministros y varios ministerios. Qué lindo que lo hagan. También algunas ovejas al inicio del año decretan 10 días de oración, 7 días, 21 días, buscando el propósito de vida o el propósito de familia. Qué lindo que se haga. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que cuando nosotros revisamos cómo ha sido nuestro caminar en el Evangelio, nos damos cuenta de que casi siempre, fíjese, y me voy a incluir, nos hemos dedicado a pedir o a solicitar que nuestras necesidades sean cubiertas. Ahora, una de las facetas, porque vamos a hablar de Hebreos 5 al final, porque sí quisiera ponerle un cimiento, una de las facetas que Dios quiere que nosotros desarrollemos es la faceta de sacerdotes. Y usted dirá, pastor, pero nosotros no somos sacerdotes. Le comento que sí. Fíjese que Apocalipsis 1:6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para su reino, para Dios y para su reino. Dice Apocalipsis 5:10, dice que somos sacerdotes. Éxodo 19:6 dice que somos sacerdotes. Isaías 6, Isaías, por aquí lo tengo, 61:6, dice que somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces, nuestra labor es ejercer el sacerdocio dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa, dentro de nosotros mismos. Entonces, la finalidad del Evangelio es la vida eterna. Pero una de las facetas, después de llevar la gran comisión, es que usted sea un sacerdote. Ahora, vamos a entrar de lleno, porque lo que quisiera trasladarle es los cimientos del tiempo que estamos viviendo. Hermano, un tiempo difícil, un tiempo de apostasía. Yo le decía el domingo a la iglesia que, miren, no es que mis palabras son absolutas, no, no, no. Créame que lo único que es absoluto es la palabra del Señor, que está escrita, eso es lo absoluto. Pero realmente, hermano, no vamos a prevalecer si no permanecemos en Cristo. No vamos a prevalecer. Sí, nos podrá ir bien. O quizás usted le está yendo bien y se ha alejado un poquito del Señor. Sí, pero tarde o temprano llega la factura de cobro, fíjese. Tarde o temprano nos vamos a ir apagando. Entonces, ese es el problema, porque una cosa es que, por ejemplo, el hijo pródigo se fue de la casa, se apagó.
pero un día levantó los ojos al cielo. Entonces, nuestra esperanza esta noche es que esos que se han alejado, advertirles que tenemos, y también los que estamos dentro, los que en teoría tenemos ese fuego del Espíritu Santo, que tengamos ese cuidado de no caer en apostasía. Pero los que se han alejado, advertirles y que en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, porque la palabra no regresa vacía, puedan levantar sus ojos al cielo y decir, realmente yo quiero volver a la casa. Este año muchos van a volver a las casas. Ya el domingo nosotros tuvimos la bendición de que muchos regresaron a la casa de Dios. Qué lindo. Muchos regresaron. Entonces, si usted está viendo este mensaje y se ha alejado, regrese. Ahí donde usted se congrega, regrese. Regrese, porque fuera de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Entonces, primero es para más o menos darle forma a lo que le quiero trasladar. Primero le voy a poner un cimiento. Déjeme ver por acá, que aquí lo tengo. Primero le voy a poner un cimiento de que la advertencia que esta noche el Señor nos hace sobre el cuidado de no caer en apostasía es que tenemos que revisar cómo estamos viviendo el Evangelio nosotros. Ese es el punto. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? Porque puede ser que nosotros creemos estar bien y puede ser que sí, pero por ejemplo no estamos esperando al Señor. Entonces, veamos primero la expectativa de su venida. Ahora, ¿qué es la expectativa? ¿Qué es la expectativa? Fíjense que yo en esto, pues, cuando hablamos de expectativa, yo he aprendido a muchas cosas. Realmente, antes de entrar de lleno a esto, fíjense que no sé si le ha pasado. A veces uno en un restaurante, en una ciudad, sea interna o fuera del país, alguna cosa que uno quiere conocer, de repente uno se hace una gran expectativa. Pero cuando ya llega al sitio, como que dice uno, no, no era como yo lo había visto. A todos creo que nos ha pasado, pero en el Señor es diferente. Nosotros tenemos que tener una expectativa de que Él viene pronto por su iglesia. Ahora, yo le pregunto una cosa, ¿cómo está su expectativa? Porque la expectativa, mire, la expectativa va de la mano de la rogativa que hace el apóstol Pablo ahí a la iglesia de Hebreos y es como una figura de lo que nos hace a nosotros en esta noche, es una advertencia. Ahora, la rogativa, fíjese que la rogativa que hace el apóstol Pablo ahí, ya le voy a poner el versículo, es una petición basada en la importancia de la acción o el hecho que se está dando. Entonces, ¿cuál es el hecho importante ahí? Que Cristo viene por su iglesia. Ahora, estamos preparados como iglesia, estamos preparados como ministros, estamos preparados como hijos si Cristo viniera esta noche. Porque le digo algo, y esta es la parte, tómeme lo que le voy a decir. Si hemos dejado de esperar al Señor, hemos dejado de esperar en el Señor. Son dos cosas distintas. Tome nota de esa frase que le estoy trasladando de parte del Señor. Si hemos dejado de esperar al Señor, hemos dejado de esperar en el Señor. Por eso muchos han menguado en la fe. Por eso muchos están desanimados. Por eso muchos no ven situaciones reales en su vida. Sí, porque han perdido la expectativa. Hermano, nosotros de lo único que no podemos perder la expectativa, lo que esperamos, la esperanza, es en la venida del Señor, es en la respuesta del Señor. El problema es que algunos solo ponen su expectativa en la respuesta del Señor para sus necesidades y se olvidan de su pronta venida. Mire, tengamos cuidado en eso, tengamos cuidado. Veamos lo que dice la palabra para ya comenzar de lleno en esto. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, ahí está la rogativa, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, eso es episinagoge, esa episinagoge, mire, en la Biblia solo hay dos frases en toda la Biblia que significan reunión, es decir, reunión cristiana. Es esta cuando dice la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces, esa palabra es episinagoge. Y la segunda es cuando dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esa palabra congregarse y esa palabra y nuestra reunión con Él en segunda de Tesalonicenses 2:1 es episinagoge, es decir, es la reunión. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, estamos practicando cómo nos vamos a reunir con nuestro amado Jesucristo cuando venga. Y aquí hay algo bien hermoso, hermano. Entonces, ¿cómo está su expectativa? ¿Cómo está su expectativa? ¿Cómo está su expectativa? Le pregunto, y perdone que reitere tanto en esto, sí, porque realmente hemos dejado de esperar al Señor. Sí, y sabe, y me atrevería a decir esto, que aquí hay algunos conectados,
Algunos incluso que van a ver el mensaje, que su fe ha menguado, porque nosotros nos enseñaron mal, nos enseñaron a medir al Señor por lo que nos da, por las oraciones contestadas, por las necesidades satisfechas, por las respuestas concedidas. No, yo mido al Señor por su amor, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo mido al Señor porque dice que lo vil y lo menospreciado escogió el Señor. Entonces yo no mido al Señor, yo no mido, perdón, al Señor si me responde o no. Mire, hay un salmista que es bien osado, es dominicano él, y a mí me gusta mucho en lo particular. Y él tiene un canto. El canto, pues tal vez, no sé si sea congregacional o no, pero el canto dice, si decidieras no amarme más, yo no dejaría de amarte. Dice. Y comienza a decir él, hablando como en una figura, diciéndole al Señor, Señor, si no me respondes, si dejas de amarme, si dejas de visitarme, yo siempre te voy a amar. Entonces, eso es convicción. El problema es que la gente ha perdido la convicción. Hermano, hay gente, con todo respeto lo digo, de esos no hay aquí, hay gente que tiene más convicción al Barcelona o al Madrid que al Señor. Santo, ¿verdad? Sí, es que, perdone la relación que hago, pero es que hay gente que le tiene convicción. ¿Sabe por qué tiene convicción? Porque son cosas que ve. Y, no, y la relación del Evangelio, la finalidad del Evangelio es vivir por fe, es vivir por lo que no vemos, pero creemos. Por eso nosotros tenemos que tener una expectativa alta y esperar en Cristo, prepararnos. La novia dice que va a ser arrebatada y la que se va a casar con el Cordero es aquella que tenga una vestidura sin mancha y sin arruga, que esté en santidad, que tenga sus lámparas encendidas, como las vírgenes. Pero también estaban las vírgenes sensatas y las insensatas. Entonces, con respecto a la venida, yo le pregunto, ¿se cansó de esperar? ¿Se cansó de esperar? Hermanos, si Hachi no se cansó de esperar, ¿cómo nos vamos a cansar nosotros? Hermano, ¿cómo nos vamos a cansar nosotros de esperar a aquel que dio su vida por nosotros? ¿Cómo nos vamos a cansar nosotros de esperar a aquel que nos ama aún sabiendo que somos imperfectos? ¿Cómo yo me voy a cansar de esperarlo cada día y decirle, Señor, ven pronto? Señor, ven, te esperamos, Señor, te esperamos. Cambia el enfoque esta noche, porque la advertencia contra la apostasía comienza. ¿Sabe cuándo nosotros comenzamos a menguar en el Señor? Cuando perdemos la expectativa de su venida. Si usted ha menguado y ni se acuerda si el Señor va a venir, hermano, ¿sabe qué haga? Cuando vaya en el carro, en el Transmilenio, en el metro, a pie, en bicicleta, en bus, en lo que vaya, ve al cielo y dígale, Señor, te estoy esperando. Mi familia te espera. Entonces viene un tiempo que hay que preocuparnos por nuestra familia, por nuestra casa. Hermano, perdone, ¿de qué va a servir que nosotros seamos arrebatados y se quede la familia? Dios reprenda al diablo. Entonces hay un trabajo que hacer. Entonces, ¿sabe qué? Ya no seamos tan egoístas con nosotros mismos. Bueno, yo diría con los demás, tratando de que el Señor nos resuelva todas las necesidades. Hermano, ya el Señor conoce nuestras necesidades. Hermana, ya el Señor conoce su caso. Así que enfoquémonos en estar expectantes, esperando al Señor. Hermano, no me va a decir que cuando usted andaba en el mundo e iba a los conciertos, incluso cuando van a conciertos cristianos, hermano, aquella expectativa de ver al salmista o a la salmista. Pero cuando andábamos en el mundo no se acuerda qué expectativa, se subía hasta las mesas a la persona, a alguien le estoy diciendo, se subía hasta la mesa, hermano, se quería subir al escenario, era la expectativa de esperar a aquel que iban a ver. No nos cansemos de esperar al Señor, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, primero es la expectativa. Le voy a hacer una especie de, esto es como un itinerario que nos advierte para que nosotros no lleguemos a la apostasía, hermano. Lo segundo es la mentalidad. Entonces, aquí comienza a evidenciar, porque la expectativa con la cual yo espero al Señor Jesús determina todo esto que viene. Sí, es que miren, ¿sabe cómo es eso? A usted le dicen, por ejemplo, va a llegar la tía María el domingo a su casa. No el domingo, porque el domingo hay culto. Va a llegar la tía María el sábado, pero la tía María no se portó bien con usted, tal vez. Y perdone el nombre que utiliza. Entonces, ¿qué pasa? La tía María llega el sábado, pero como usted no le esperaba porque no se portó bien con usted ni se alegra que llegue, la saluda, la tía, y se va. Pero cuando va a llegar el tío Mario, aquel tío que
que es buena onda, que le lleva cosas, que le da regalos, lo saca de viaje, que lo lleva de paseo. Hermano, usted está esperando que el tío Mario llegue porque le va a llevar billete. Perdone la analogía que le estoy haciendo, pero ¿sabe por qué la expectativa en Dios y en su venida? De eso dependen muchas cosas, porque le vuelvo a repetir la frase que le decía, porque si nosotros dejamos de esperar en Dios, si nosotros dejamos de esperar a Dios, perdón, dejamos de esperar en Dios, nos falla la fe. Por eso le estoy haciendo la advertencia. Si nosotros dejamos de esperar al Señor, hemos dejado de esperar en el Señor. Sí, por eso ya no tenemos esperanza, por eso ya no tenemos gozo, por eso ya no tenemos fe. Y eso le está pasando a la iglesia. Entonces, veamos qué cosas o qué señales tiene la iglesia, tienen los cristianos cuando dejan de esperar en el Señor. Es decir, cuando la expectativa de su venida mengua. Veamos qué cosas. La primera es la mentalidad. Hermano, cambia la mentalidad. Y cuando hablo de mentalidad, es que este tema yo me lo he gozado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es un tema que va incluso con nosotros los ministros. Fíjese que la mentalidad, miren, la mentalidad en el original es el griego 3563. Y esa mentalidad dice que es la mente, es el pensamiento y sentimiento. Mente, pensamiento, sentimiento y voluntad. Cuatro cosas. Mente, pensamiento, sentimiento y voluntad. Esa es la mentalidad. O sea, eso es lo que usted tiene o lo que todos tenemos. Mente, sí, perdón, mente, pensamiento, sentimiento y voluntad. Cuatro cosas que tanto en lo secular como en lo espiritual nos bendicen o no. Pero cuando nosotros dejamos de esperar en Dios, nos cambia la mentalidad. Nos cambia la mentalidad. Fíjese que tengo aquí un comentario de un, valga el juego de palabras, de un comentarista bíblico. Dice que la mente es el asiento de la conciencia, la percepción, la comprensión, el sentimiento, el juicio y la determinación. Entonces, cuando a usted le cambia la mentalidad, ya sea para bien o no para bien, le cambia la conciencia, le cambia la percepción, le cambia la comprensión, le cambia el sentimiento, le cambia el juicio y la determinación. Seis cosas. Y eso está afectando la iglesia de hoy. Porque si nosotros, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, pero algunos ni se acuerdan de ese versículo porque nunca lo han vivido. Entonces yo tengo que tener una mentalidad diferente. Por eso Romanos 12, el versículo que usted y yo conocemos, dice que cambiemos nuestra manera de pensar. La misma Biblia nos enseña que dice, no os conforméis a este siglo. Entonces, mire lo que habla la mentalidad. Dice, 2 Tesalonicenses 2:2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya está cerca. Entonces, mire qué importante es. Si usted espera en el Señor, su mentalidad va a estar a tope, la mente de Cristo. Pero si usted deja de esperar al Señor Jesucristo, su mentalidad se va a ver afectada. Y lo primero que se mira afectada, mire hermano, es que esto es bien tremendo. Lo primero es, mire, acá es lo que se percibe, lo que se dice y lo que se lee. Entonces hay tres cosas, porque aquí el apóstol Pablo le está diciendo, hey, tesalonicenses, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces aquí habla del mover profético, por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Con todo respeto lo digo, porque creo que hay personas conectadas que tienen ese fluir profético. Hermano, pero no puede destrozar a una familia. Uno puede destrozar a una persona cuando profetiza del alma y no profetiza del espíritu. Hermano, es difícil. Por eso tenga cuidado cuando alguien llega y le dice, hey, el Señor me dice que fulana de tal es tu esposa. No, el Señor le tiene que hablar a usted también. Es que mire, cuando a nosotros nos dan una palabra del Señor, el tiempo dirá si era de Dios o no, porque puede ser del alma. Sí, yo le he dicho, yo conozco, yo sé que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano, hermano. Yo conozco una pareja, un hermano que era producto de 12 parejas que allá en Guatemala hace muchos años casaron. ¿Quién los casó? Alguien que profetizaba, era una mujer usada por el Señor, realmente ella tenía del Señor, pero ella comenzó a ver, aquel canta
y ella predica. Ah, bueno, estas hacen buena pareja. Ah, aquel toca en la alabanza y ella es cantora. Ah, bueno, ellos dos hacen buena pareja. Hermano, casó, o por lo menos ella les dio palabra a 12 parejas, de las cuales una sobrevive, ninguna sobrevive. Todos se divorciaron, porque no es así que funciona. Dice que la profecía es alguien, hombres y mujeres de Dios, que hablan inspirados por el Espíritu Santo. Entonces yo le doy un tips, no se deje avasallar, más que avasallar, no se deje llenar por lo que le digan. El Señor le va a confirmar. Si por ejemplo a usted le dijeron, usted tiene ministerio, ¿sabe qué tiene que hacer? Prepárese. Hermano, ¿sabe cómo es? Para que me lo entienda mejor. Y no sé por qué estoy haciendo énfasis en eso, pero le va a servir. Hermano, si su hermana le dice o le dan una profecía que usted tiene, por ejemplo, usted tiene un papá o una mamá en Estados Unidos o tiene una hermana y alguien en la iglesia le profetiza del Señor y realmente es, mira, dice el Señor que te vas a ir a vivir a los Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer usted? Prepárese, compre el pasaporte. Entonces hay gente que le dan la profecía, pero no hace nada por buscarla. Entonces, si a alguien llegan y le dicen, mira, dice el Señor que te vas a ir a vivir al norte, entonces al norte es decir, hacia el norte a Norteamérica. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Compre el pasaporte, prepárese, comienza a actualizar sus papeles. Es lo mismo en el Señor. Si a usted le han profetizado algo en el Señor, comience a prepararse, porque la oportunidad y es decir, la preparación y la oportunidad cuando todo esto se conjuga, entonces somos más efectivos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, aquí en 2 de Tesalonicenses 2:2, fíjese que la versión Nueva Biblia al Día dice, no se alteren ni se turben si llegan a sus oídos mensajes de individuos que dicen hablar teniendo mensajes del Espíritu o mensajes de Dios, sean orales o sean escritos, diciendo que el día del Señor ya llegó. Ni siquiera se afirman que hemos enviado una carta en la que nosotros se las hemos enviado, decía el apóstol Pablo. Me gusta esta versión porque aquí lo que el apóstol Pablo les está diciendo es, y es lo que pasa en la iglesia de ahora. Acuérdese, si nosotros perdemos la expectativa de la venida del Señor, entonces corremos el riesgo de ir hacia la apostasía, como muchos están en ese camino. Obviamente, algo otros no, otro tipo de personas no, sino que van bien, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús ahí se mantenga o nos mantengamos. Pero fíjese que yo he visto algo aquí, hermano. ¿Sabe cuál es el riesgo aquí? Que si nosotros no tenemos criterio propio, no tenemos criterio divino, corremos el riesgo de que cualquier persona en TikTok, en Facebook o en Instagram lo desvíe. Hermano, véase, le doy una tarea si quiere. Vea TikTok y se va a dar cuenta que el mayor ataque ahorita a las iglesias y a los pastores es el diezmo, es el congregarse. Son dos cosas que están atacando, el diezmo y el congregarse. Pero como la persona que lo escucha dice, ay, es cierto, tiene razón este hombre, perdón hermano, si su pastor y su pastora, y no me estoy quejando, su pastor y su pastora dejan las pestañas, como dicen, desvelándose por llevarle un mensaje. ¿Quién es el que lo cuida? ¿Quién es el que la cuida? ¿Su pastor o el del TikTok? Entonces, hermano, es ingrato a veces, perdone que tal vez no es que estoy sudando por la herida, pero es ingrato a veces que las ovejas, yo, gracias a Dios, en la iglesia nuestra no las hay, y ni los que están aquí, pero hermano, es ingrato a veces que alguien se deje desviar por el TikTok. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no tienen fundamento. Es que este tema es un tema que hay que llevarlo despacio, porque eso es la realidad de la iglesia de ahora. No de todos, pero de la mayoría. No os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. Entonces hay personas que le cambian el criterio porque no tienen fundamento, no tienen Biblia. Hermano, uno tiene que cotejar lo que se escucha con la palabra, porque ¿sabe cuándo es de Dios? Cuando no colisiona con la palabra, ni por espíritu, ni por palabra. Entonces aquí está hablándole el apóstol Pablo y les está diciendo, ¿saben qué? Aquí estos dijeron que ya el Señor vino. Entonces hay gente que escucha en el TikTok o escucha a otro pastor que le dice, ¿sabes qué? Ya el Señor ya no viene. Entonces dice, ah, es cierto, y el pastor mío está diciendo que el Señor viene. Entonces comienzan a ser confundidos porque no tienen criterio, les cambiaron la mentalidad. Ese es el peligro que corre la gente. Ese es el peligro que corre la gente. Entonces,
Veamos para ir avanzando. Entonces, piense un momento para llevarlo en autos. Estamos hablando de la advertencia de la apostasía. Ahora, ¿cómo comienza esto? Primero entendiendo cómo está mi expectativa, si espero o no al Señor. Porque si dejo de esperar al Señor, hermanos, mengua mi fe. Entonces comienzo a ver otras cosas y va la persona camino a la apostasía, que es lo primero que le cambia la mentalidad. Si usted le cambió la mentalidad a la iglesia que asiste y a usted como persona, como familia, ya no son lo mismo de hace años, ojo, ojo, porque este es un semáforo que nos está avisando, hey, tienes que tener fundamento. Es que mire, nos cambiaron la mentalidad, ¿sabe por qué? Porque nos hemos dejado llevar por el mundo, por la corriente del mundo. Entonces, veamos el siguiente. Lo siguiente, la apostasía comienza primero, cambio de mentalidad, luego con el engaño, hermano. Este es terrible, hermano. Hermano, hay un engaño terrible ahorita, un engaño. Ay, Dios mío, que el Señor me ayude. Mire, el que se deje engañar con facilidad será engañado en la gran tribulación, porque el engañado corre el riesgo de quedarse a la tribulación. ¿Y sabe qué es lo triste? Corre el riesgo de perderse. Aunque me alegue y me diga, yo tengo salvación, ¿sabe cuál es el problema? Mire, el que se deja deslumbrar por el TikTok, por el Instagram, por el Facebook y no tiene Biblia, hermano, si se queda la tribulación, va a venir el anticristo, porque dice que el anticristo va a hacer señales, prodigios y milagros. Entonces esa persona va a decir, este es, porque nunca conoció a Jesús. Ese es el problema. Entonces, como se va a dejar engañar, se va a dejar marcar en su mano derecha o en la frente, y los marcados por el anticristo, hermano, se van a perder, van al lago de fuego. Búsquelo en Apocalipsis, ahí está. No me alegue a mí, búsquelo en Apocalipsis. ¿Y sabe cuál es la gran noticia? Que nosotros, los nacidos de nuevo, estamos marcados y sellados por el Espíritu Santo. Así que tenemos esa garantía en el nombre de Jesús. Entonces, ¿sabe lo que le decía? Son engañados los que no tienen un fundamento sólido en el Señor, porque no tienen compromiso. Su nivel de compromiso en el Señor evidencia si usted tiene un fundamento para no ser engañado. Sin relación con Dios corremos el riesgo de ser fácilmente engañados. Entonces, hermanos, hay gente, por ejemplo, hay gente que se aleja del Señor, se aleja de la palabra, se aleja de la oración, se aleja de la búsqueda de Dios y esa gente corre el riesgo. Entonces, todo comienza con el engaño. Todo comienza con el engaño. Nadie os engañe en ninguna manera. Entonces, acuérdese, dice el apóstol Pablo, hey, su mentalidad, cuídenla. No se dejen mover fácilmente. Luego dice, nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces se da cuenta. Entonces la señal es la apostasía. Hermano, perdone, ya estamos en esa señal, la apostasía. Perdone, que lleva a gente en las iglesias y fuera de las iglesias a hacer cosas que van en contra de la naturaleza, a hacer cosas, hermano, terribles. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, este es el anticristo. Entonces, el error, mire, hay gente que está errada, hermano, está errada. Y fíjese que eso me lleva, ¿sabe? ¿Cómo se llama la persona que marca los animales? Herrero. Lo único que hay es con H. Pero fíjese que aquí el error es sin H, es cerrada, pero la palabra me trae que cuando el herrero marca el animal, le está diciendo es de mi propiedad o es de propiedad de fulano y le pone una marca. Entonces nosotros somos propiedad de Cristo, pertenecemos a Cristo. Pero hermano, entonces cuando dice ahí, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, no vendrá. Ahí se refiere al día del Señor, el día que Él venga por su iglesia en las nubes. Entonces, mire, aquí lo que le quiero decir es que se va a mover un espíritu fuerte de engaño que ya se está moviendo. Ahora, el anticristo no lo hemos visto, pero su espíritu ya está. Y ese es el problema. Y todo comienza con el cambio de mentalidad, con el error. Hermano, hay un error terrible en las iglesias ahora. Hermano, qué triste. Mire, yo recuerdo que hace muchos años quien comenzó este ministerio de Benecer, el apóstol Otoniel Ríos Paredes dijo dos cosas. Yo le agregaría una más, diría yo, de lo que estamos viviendo, y puede ser que haya más. Él dijo, miren,
La iglesia en el tiempo final, previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, se va a enfrentar contra el ecumenismo, es decir, el sincretismo religioso, el ecumenismo, todas las religiones nos llevan a Cristo. Eso es lo que dice, ya conoce usted el Señor de Blanco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que decía él que la mayor lucha que la iglesia va a tener va a ser contra el ecumenismo y contra la religiosidad. La religiosidad, hermano. Una religiosidad en la que nosotros, con todo respeto lo digo, estamos más interesados en que las mujeres no se pinten que en la santidad de ellas. Estamos más interesados en que las mujeres no usen aritos, no nosotros, ¿vale? Estoy hablando de lo que yo he visto. Hermano, hay iglesias que condenan que se pongan aritos las mujeres. Hay iglesias que condenan que el varón llegue tatuado. ¿Dónde? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? Piense un momento, si Cristo llegara a esa iglesia, ¿se quedaría viendo nuestras actitudes? Y me voy a incluir porque habemos ministros que a veces, hermano, condenamos a la gente. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, se moverá un espíritu de engaño, se manifestará el anticristo, pero su espíritu ya está. Entonces, mire, lo primero es el error, hermano. Hay un espíritu de error ahorita, porque hay muchos teólogos en las redes. Y como la persona no tiene fundamento bíblico, no estudia, no lee la palabra, crea todo lo que escucha. Está igual que la de los hebreos. Entonces, veamos otra señal, la desobediencia, hermano. La desobediencia. Hermano, mire, esto está terrible, la desobediencia. Yo siempre hago el chiste, más que chiste, yo hago la relación. Dice que mis hijos me dicen, papi, deja de contar eso, pero yo le cuento como una analogía, más que analogía, es como algo jocoso. Yo los molestaba a ellos porque yo le he contado que nosotros tuvimos una perrita, teníamos una mascota allá en Honduras y le pusimos Sandy. Perdón si alguien se llama Sandy, ¿verdad? Y fíjese que Sandy salía, hermano, y era obediente la Sandy. Sandy, mi esposa, le decía, mira, vas hasta allá y regresás cuando yo salga y te llame, hermano, y así hacía, ¿sí? Entonces salía la Sandy y quedaba viendo para atrás a ver si salía mi esposa o salía uno de nosotros. Hermano, entonces yo molestaba a mis hijos y le decía, ¿saben qué? Sandy es más obediente que ustedes. ¿No será que nosotros nos parecemos a esos hijos de desobediencia? La desobediencia es un mal generalizado en este momento. Ahora, pastor, ¿solo es en este tiempo? No, no, en mi tiempo había desobediencia, siempre ha habido desobediencia. Pero le digo algo, nadie en desobediencia le va bien. Eso es lo que el enemigo quiere. Por eso Dios quiere que seamos obedientes a su palabra, obedientes a su mandato, obedientes a Él, obedientes a su voluntad, obedientes a su propósito. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero déjenme ver aquí si tengo algo de la desobediencia, sí. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No le digo que se acuerde de dónde lo sacó el Señor, porque no quiero que se vaya a regresar ahí. Pero hermano, todos estábamos haciendo cosas que no agradaban a Dios. Algunos más y otros menos. No sé en cuál estaremos, pero todos hacíamos, estábamos muertos. Había una separación por el pecado con el Señor, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, quienes nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Paremos ahí, entonces ahí está el problema. Ahora le digo algo, si usted está asistiendo a una iglesia, pero sigue la corriente del mundo, ojo, porque va camino a la apostasía. Por eso es que tiene duda, porque ve que en el mundo se prospera fácil. No quiere pasar los procesos que el Señor tiene. Hermano, nadie, aún Cristo fue perfeccionado en la cruz, pasó el proceso, pero el cristiano ahora no quiere pasar el proceso. Por eso muchos se van. Ahora, no estoy diciendo que el que se fue por eso, no, pero muchos no quieren los procesos. Otra vez un desierto, hermano, le están perfeccionando su vida, están perfeccionando su paciencia, están perfeccionando su fe, están perfeccionando el gozo, le están perfeccionando el amor, le están perfeccionando el perdón, le están perfeccionando su alma, su espíritu. Eso es lo que el Señor está haciendo. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces aquí, ¿sabe cuál es la señal de desobediencia y el peligro? Porque hay cristianos mundanos. Pastor, sí, hay cristianos mundanos. Ahora, mire, yo eso lo respeto. Yo lo respeto, pero esa es mi posición y no porque sea mi posición, usted tiene que ajustarse a eso. No, no, que sea el Espíritu Santo que le hable.
No me pregunte a mí si se va a casar con fulano o con sutana, en el caso de los hermanos. No, no me pregunte, yo le puedo dar una opinión, pero usted es el que va a tomar la decisión. Mire, perdón, hermano, yo no concibo, y lo he visto, fíjese que lo he visto acá y lo he visto fuera de Colombia, allá en otra galaxia donde hemos ido, ahí lo he visto. Hermano, yo no concibo, ay, Dios mío, voy a tomar agua para decirle lo que le voy a decir. Mire, yo no concibo, porque eso es el problema de la apostasía. Yo no consigo, ¿y qué no consigo? Va a decir usted, pastor, hable, suelte, sí, se lo voy a soltar en este momento. Hermano, la corriente del mundo. Yo no concibo un cristiano, un ministro que predique en un altar, que asista a una iglesia y que escuche música del mundo, hermano. No, ¿verdad que está el lío esto? Sé que algunos ahí se están retorciendo ahorita. Hermano, no. Sabe que mire, Cristo mora en usted. Cristo mora en usted. Entonces es como que usted, eh, perdón, que se me movió aquí, ¿qué sería? Hijos de desobediencia estábamos, ¿verdad? Ok, entonces ¿sabe qué? ¿Sabe cómo es esto? Siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, ¿sabe cómo es esto? Perdone que voy a quedarme ahí, solo déjeme ver el tiempo que tengo, Dios santo. Voy a correr en esto. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Perdone. No contamine su vaso. ¿Sabe cuál es el lío? Mire, yo he visto gente, ay, Dios mío, es que yo prefiero que le arda y que le duele a que usted me diga jamás me lo dijo, pastor, en los cuales anduviste en la corriente de este mundo. Hermano, perdone, hay gente que va en su carro. Ahora, pastor, ¿y usted cómo hace? No crea que yo me tapo los oídos. No, yo voy en algún lugar, voy en el carro, voy en el taxi, voy en el metro, en el Transmilenio, a pie. Yo escucho una música, digo, yo me acuerdo tal cosa. Y a veces voy con mi esposa y le digo, esa canción la cantaba fulano de tal. Pero una cosa es escucharla y otra que yo vaya y la sintonice. Hermano, hay gente, le voy a poner este ejemplo. ¿Sabe cómo se contamina el vaso? Imagínese que usted pasa toda la semana escuchando a José Luis Perales. ¿Y cómo es él? Y no sé qué, el velero llamado Libertad. Y aquel montón de situaciones románticas, hermano. Entonces, usted llega a la iglesia el domingo, pero como estuvo escuchando a José Luis Perales, el domingo le ponen el canto, qué sé yo, Espíritu Santo, ven. Entonces usted, por mucho que trate y quiera entrarle, no va a poder, porque usted tiene contaminada su alma. Entonces, la relación del alma con el espíritu, cuando somos más alma, corriente del mundo, afecta al espíritu. Entonces, nos cuesta conectarnos. Entonces, hay personas que no se logran conectar en la alabanza y en la adoración de la iglesia porque escuchan música del mundo. Sí, entonces, mire de dónde viene esto, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese príncipe de la potestad del aire es el diablo, hermano. Entonces el enemigo le envía, hermano, perdone, hay gente que a veces llora, pero porque el alma le está afectando, no es el espíritu. Qué rico es derramarse en el espíritu. Qué rico es derramarse, qué rico es sentir que el Espíritu Santo nos está ministrando. Hay personas, ¿sabe por qué no avanzan en las iglesias? Porque solo ministran su alma y no ministran su espíritu. La vida del alma es la vida de la carne y la vida del espíritu es la vida de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? La desobediencia llega porque la gente compara el mundo con la iglesia. No, es que en esa iglesia no lo dejan a uno. Le prohíben bailar, le prohíben tomar, le prohíben ir al cine, le prohíben ir a las fiestas, le prohíben aquí, le prohíben allá. Hermano, perdone, hay algo que se llama sentido común. Yo le digo algo. Yo con eso, ahí termino esa parte. Usted porta al Espíritu Santo dentro. Dios vive en usted. Entonces, usted lo llevaría a cualquier lado. Mire, piense, cuando se esté tomando esa Coca-Cola, eso va conmigo, hermano. Esa Coca-Cola helada. El Señor me imagino que le hace así allá porque él sabe el daño que nos hace a veces. Yo estoy diciendo una Coca-Cola, usted sabrá hacia dónde voy. Lo que hacemos, lo que vemos. ¿Qué mira usted a las 12 de la noche cuando ya todos se durmieron? Está poniendo feo este mensaje, ¿va, hermano? Entonces voy para adelante. Entonces,
¿Cuál es el mover que va a haber si nosotros dejamos la expectativa de esperar en el Señor? Camino a la apostasía. ¿Cuál es? La advertencia de la apostasía, ¿cuál es? Que en este tiempo, hermanos, en este tiempo, nosotros tenemos que entender de que si no esperamos en Dios y no esperamos al Señor, si no tenemos esa pasión por su venida, el compromiso con el Señor, nos van a cambiar la mentalidad. Nos vamos a ser fáciles presas del engaño. Vamos a caer en desobediencia. ¿Y sabe qué tengo aquí otro? Hermano, hay un espíritu de error. Hay un espíritu de error. Hermano, ese espíritu de error está haciendo daño. Uf, lo que le hablaba anteriormente, el espíritu de error, se lo repito acá. Primera de Juan, entro de lleno. Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ahí está, mire. Entonces, el espíritu del anticristo ya está. Entonces, mire, espíritu de error, espíritu de estupor, espíritu de Babilonia, espíritu de Persia. Hermano, anda una serie de espíritus cuya fuente es el diablo, el espíritu de la potestad del aire. Entonces, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis que ha oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, cuando la gente corre en el mundo y corre en la iglesia, yo le garantizo que, ¿cómo se llama? Prevalece más el mundo que la iglesia si su relación con el Señor ha menguado. Entonces se da cuenta del peligro de correr en el mundo. Hermano, pero dice el Señor, eso erais vosotros, mas ahora habéis sido lavados, habéis sido limpiados. Hermano, Dios nos trasladó del mundo, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces no deje que su luz se apague. El error llega porque hemos dejado que la luz se apague. Hermano, hemos dejado que se nos apague la luz del Espíritu Santo. No tenemos comunión con Dios, no tenemos comunión con el Espíritu. Y tranquilo, hermano, no crea que lo estoy regañando ni le estoy diciendo. Usted decida si usted escucha a Perales o a Fonseca o, o escucha a Carlos Vives, pues que el Espíritu Santo le indique ahí. Mejor escucha a Gilberto Daza, hermano. Mejor escucha a Gilberto Daza. Ya me va a decir, pastor, entonces usted sí. Yo por ahí le dejo el pensamiento. Entonces sabe que hay un espíritu que nosotros tenemos que cuidar, hermano. Hay un espíritu que nosotros tenemos que cuidar. Mire, creo que ya, no sé si el tiempo me ha avanzado, pero este espíritu de error, fíjese que el error es un fraude, fíjese. Entonces hay personas que de repente somos un fraude, me estoy incluyendo. Duro, ¿verdad? Esa palabra error, ese espíritu de error, que se lo voy a poner ahí, perdón, este es el espíritu del anticristo, porque es un espíritu de error. Eso es un fraude, el anticristo es un fraude, hermano. Entonces el que corre en el mundo y el que se deja llevar por este espíritu es un fraude en todo lo que hace. Se desvía de la ortodoxia, dice, se desvía del congregarse, fíjese. Es el griego 4106, ahí se lo dejo de tarea. Se desvía de la ortodoxia, es decir, de lo que se da en las iglesias. Se desvía de la piedad. Se extravía, es un error. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado, porque dice que confesar es como reconocer, como reconocer. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? El error aquí es que muchos les han cambiado la manera de hablar y van a la apostasía. ¿Por qué? Porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo tengo que confesar a Cristo. Hermano, confiese a Cristo. Ya deje de levantarse en la mañana y decir, ay Señor, ¿y qué voy a hacer? Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga, Señor, tú has dicho en tu palabra, confiese la palabra, porque es una pugna entre la verdad y el espíritu de error. Y eso está en primera de Juan 4:3. Perdón, en primera de Juan 4, déjeme ver. Por aquí lo tenía así, en primera de Juan 4:4. Entonces, dice aquí, mire, aquí hay algo bien interesante que se lo voy a dejar. Esta es una perla que le va a servir mucho. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, mire, le va a servir. Cuando usted lea los evangelios, le va a servir. Cuando usted vea la palabra Jesús, cuando vea a Jesús, es Dios siendo hombre, siendo Jesús, siendo hombre. Cuando usted vea la palabra Cristo, es el Cristo de la cruz. Pero cuando usted vea la palabra Jesucristo, es el Cristo resucitado. Es el hombre más Cristo resucitado. Es el cumplimiento de la promesa de vida eterna. Entonces, cuando usted ve a Jesucristo, si usted revisa, siempre cuando dice Jesucristo es después de su resurrección, previo a su ascensión.
Entonces, hermano, Él es el que viene por nosotros. Jesucristo es el que viene por nosotros, el que lo logró todo en la cruz, el que nos dio la victoria. El domingo les hablaba, el que nos rescató, ese es el que viene. Entonces salga de su error. Hay personas que se dejan avasallar o se dejan llevar por cualquier cosa que le digan. Usted tiene que tener un fundamento sólido en la doctrina. Hermano, estoy hablándole y no he entrado a Hebreos, porque voy a hacerlo en dos partes, porque como Hebreos es el libro de la fe. Y cómo ahí el apóstol Pablo les dice, ojo, porque van camino a la apostasía. Hermano, ¿qué otra cosa se deriva de esta situación? Voy corriendo la oposición. Hermano, si usted de los que se opone a todo, está en esa ruta de la apostasía. Hermano, hay una oposición para que usted sea bendecido, hay una oposición para que usted crezca espiritualmente, hay una oposición para que usted tenga frutos, para que en la familia haya frutos, hay una oposición a que usted no lo crea. En el nombre de Jesús, que esa oposición se vaya. Mire lo que dice la palabra en 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone, mire, ¿quién? El espíritu del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, tal vez lo vamos a pasar rápido porque aquí ya está hablando del espíritu del anticristo que nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿sabe qué? Si usted está en una iglesia y usted se opone a lo que en la iglesia se desarrolla, ojo, tiene el espíritu del anticristo. Usted, no, pastor, mire, usted puede profetizar, puede hablar en lenguas, puede predicar, cantar, servir y todo lo que quiera. Qué lindo que lo haga. Un consejo, fíjese, un consejo. Cuando usted comience a cuestionar a su pastor o a su pastora, es el tiempo que se vaya de ahí, fíjese. Dos salidas tiene. Hable con su pastor o su pastora o se va de ahí. O dígale, pastor, bendígame. Yo creo que aquí ya cumplí mi ciclo. ¿Sabe por qué? Porque eso es murmuración. Y los que murmuran, sean ministros o no, terminan con lepra. Y la lepra es en el espíritu. Y eso trae que los miembros se caen, se pierden los miembros. Mire, ese es otro tema. Le doy un consejo. Si usted ya no está conforme en su iglesia, lo mejor es que se lo diga a su pastor y que oren por usted. Porque todo le va a cuestionar, hermano. Todo lo va a cuestionar. Ay, Dios mío, 2 horas aquí en este culto, ya no lo aguanto, pero se tira 3 viendo Netflix. Ahora soy yo el que estoy cuestionando, ¿verdad? Hermano, cuando usted ya comience a que el mensaje ya no le llena, algo no está bien, algo no está bien. Cuando usted comience a medir a su pastor, no sé por qué lo estoy diciendo, pero por alguien lo estoy diciendo. Si usted comienza a medir a su pastor, se llama soberbia, porque el hombre y la mujer de Dios que Dios puso ahí es ese pastor y esa pastora, no es usted. Ya va a tener usted su oportunidad. Sí, es que para muchos arreglan la vida desde afuera. No, yo lo haría así, así y así. Hágalo pues. Le reto a que lo haga o a que me ayude a hacerlo. No sé por qué lo estoy diciendo, pero le va a servir. Entonces la oposición. Si usted comienza a oponerse, es el espíritu del anticristo que lo tiene subyugado ahí, porque ha perdido comunión con el Señor. Miren, nadie que tiene comunión con el Espíritu Santo tiene este tipo de pensamientos de oposición. El otro que ya encontré ahí, que es uno de los terribles, la iniquidad. Entonces, todas estas son señales de que vamos camino a la apostasía. Estas son las cosas que le están pasando a la iglesia ahora. La iniquidad, hermano. La iniquidad. Dios santo. Vamos a ver si llego. La iniquidad. Mire, la iniquidad, le voy a dar la definición de iniquidad que creo que usted la conoce. Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción, mire. Entonces ya está en acción el espíritu del anticristo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces es un espíritu que anda. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Algunos dicen que es el Espíritu Santo, otros comentaristas dicen que es la iglesia. Pero al final es que ya está el misterio de la iniquidad. Hermano, entonces la iniquidad, fíjese que encontré alguna definición de iniquidad, porque el pecado es infracción de la ley. La iniquidad es una elección premeditada que continúa sin arrepentimiento. Entonces la iniquidad pasó la tentación,
Se consumó el pecado y después se hizo con ventaja, con alevosía y en despoblado, como dicen los abogados. Esa es la iniquidad. La iniquidad es que lo piensa, lo siente y lo hace sin temor a Dios. La iniquidad es brujería, es hechicería, los abortos provocados, el asesinato es iniquidad, hermano. Y usted dirá, pastor, yo no he matado a nadie. Sí, pero si ha odiado a alguien, ha matado, hermano. A saber a cuántos hemos matado, ¿verdad? Si usted ha sentido odio, le digo algo, si usted siente odio por Messi o por Cristiano Ronaldo, si usted siente odio por el Barcelona, por el Madrid, ha asesinado a todos los equipos. Si usted siente odio por el presidente, me metí al lío, lo ha asesinado. Entonces todos de una u otra manera hemos sido asesinos, hermano. Que Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Entonces dice el Señor en Romanos 6:13, no presentéis vuestros cuerpos, o perdón, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces no preste sus miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Eso es lo que Él quiere, hermano. Entonces, iniquidad. Hermano, está la transgresión, el pecado y la iniquidad. La transgresión es en el cuerpo, el pecado es en el alma y la iniquidad es en el espíritu. La iniquidad requiere un tipo de tratamiento espiritual diferente porque le afectó el espíritu. Y el espíritu se conecta con el Espíritu Santo. Entonces, mucha gente no siente nada en las iglesias porque tiene una iniquidad. A veces las iniquidades son heredadas. Ese es otro tema, la brujería es una iniquidad, que le hayan leído las cartas es una iniquidad. Deje de andar jugando ahí en Namaste, creo que se llama. Hay gente que, ahí son juegos, ya es pastor, usted está religioso esta noche o legalista, no, que Dios reprenda al diablo. Hermano, hay gente que se deja embaucar ahí en Facebook, creo que en Facebook sale, ¿qué va a ser de mí este año? Hermano, le están adivinando el futuro. Y facilito cayó todo lo que es querer averiguar el futuro. ¿Sabe qué? Doble rodillas, el Espíritu Santo le va a decir qué hacer, que en el nombre de Jesús sea el Espíritu Santo el que le diga qué hacer, iniquidad. Entonces ahora veamos algo. Termino aquí. Veamos las causas que generan la apostasía. Prometo dárselo el otro martes o el viernes, no sé. Entonces, le he hablado, le he hablado para hacerle un resumen, al final creo que le voy a dar ahí. Le he hablado para más o menos tengo una idea, le he hablado de la advertencia contra la apostasía. Hablamos de que lo que hay que tener es la expectativa de la venida de Cristo, de Jesucristo por su iglesia, porque usted es la novia del Cordero, usted es la esposa. Hermano, perdone, no deje su privilegio, no deje el privilegio de ser esposa, porque el que se quede a la tribulación no va a ser esposa. Y no es lo mismo ser esposa que ser servidor del Señor. No, 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 no. Usted puede ser hijo del Señor, pero tiene más privilegio ser esposa. Entonces, hablamos que de acuerdo a la expectativa, nosotros decidimos que tenemos que tener cuidado porque el que pierde la expectativa del Señor, el que se desanima, el que pierde la fe, el que pierde el gozo, entonces agarra hacia otro lado y ese otro lado se llama apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Darle la espalda al Señor, no querer saber nada del Señor. Ahora, ¿cuáles son las señales? Le cambia la mentalidad, ya no quiere saber nada del Señor, su mentalidad cambia, ya dice, los pensamientos del Señor no son mis pensamientos, entonces yo por eso me voy. Le cambia la mentalidad, ya no tiene una mentalidad con la mente de Cristo, valga el juego de palabras, sino que tiene una mentalidad del mundo. Luego es engañado con facilidad, entra en desobediencia, entra en un espíritu de error, entra en oposición en todo, llega incluso a la iniquidad. Esas son las señales. Eso es lo que pasa cuando yo dejo de esperar al Señor. Ahora, ¿qué lo causa? ¿Qué lo causa? Por cuestión de tiempo no le voy a dar, prometo darle el otro martes la segunda parte. Pero ¿qué causa todo esto que le acabo de decir? Todo tiene una causa. Todo tiene una causa, hermano. Se lo voy a poner ahí en grande, fíjese, para que le pueda tomar una foto. Hasta se lo voy a poner aquí en grande, mire, para que le pueda tomar una foto. Me voy a quitar yo para que diga, quite, pastor, que quiero tomar una foto. Entonces, causas que generan apostasía, entre otros, porque le mencioné algunas. Aquellas son las señales de que voy camino a la apostasía, pero estas son las causas, la desobediencia. La gente es tarda para oír. Aquí usted cómo va a hacer. Hebreos 5. Niños espirituales, hermano. Falta de madurez y no ejercitar los sentidos espirituales. Hermano, qué triste es, para ir terminando. Hermano, entonces,
yo tengo que tener cuidado, porque hay una causa. Estos son los generadores de la apostasía, de acuerdo a Hebreos 5, del 11 al 14, ahí se lo dejo de tarea. Entonces, lo primero es la desobediencia. Cuando nosotros entramos en franca desobediencia al Señor, estamos en apostasía, camino a la apostasía, hermano. Sí, porque, perdone, Cristo, ahí mismo en Hebreos 5 está, Hebreos 5, 10, 9, por ahí, dice que Cristo con temor reverente obedeció a aquel que lo podía librar de la muerte, dice. Hermano, perdone, Cristo, que murió por usted y por mí para darnos vida eterna, obedeció. ¿Y nosotros quiénes somos para no obedecer? Mire, uno lo mira, por eso póngale cuidado, hermano. Creo que hay una generación, lo he visto en mis nietos, no que así sean, no los voy a ministrar ni voy a ministrar a sus hijos, pero hermano, cuesta que los niños obedezcan ahora. Hermano, yo me acuerdo que en mi tiempo mi abuela 2 veces decía, la segunda iba el chancletazo, o miraba volar uno un palo ahí, ¡pum! Tal vez a usted vivió ese tipo de vida, tal vez sí, tal vez no, hermano, pero antes 2 palabras, dos a lo sumo, la primera uno estaba ahí, mande, hermano, y a veces uno está fulano, 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 póngale cuidado, porque cuando nosotros somos desobedientes en lo natural, somos desobedientes en lo espiritual. Si el Señor le dijo que no, no, no es el momento, espérese. Entonces, ¿sabe por qué hay apostasía? Porque nosotros renegamos de Dios, porque solo estamos enfocados en nuestras necesidades y nos hemos olvidado. Hermano, ¿sabe cómo es eso? Tal vez ya para ir terminando. Mire, ¿cómo se siente usted como padre? Y tomen nota los que van a ser padres. ¿Cómo se siente usted como padre que su hijo o su hija preciosa todos los días llega? Papi, dame para el carro. Papi, dame para la gasolina. Papi, dame para el bus. Dame porque está cumpliendo años fulana de tal y yo le voy a llevar un regalo. Papi, dame para el cine. Papi, dame para acá. Dame para allá. Dame para vacaciones. Dame para un cono. Dame para un helado. Hermano, y nunca llega su hijo o su hija. Papá, ¿sabes qué, mamá? Gracias por lo que hacen por nosotros. Papá, mamá, ¿sabes qué? ¿Me permite darte un abrazo y darte un beso? Qué lindo es eso. Bueno, así es el Señor. Imagina el Señor todos los días, Señor, dame, 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 dame. Ya parece el rap del dame, ¿va? No del dame aquí, sino que del dame. Dame aquí, dame allá. Dame allá, dame acá. Hermano, entonces el Señor dice, qué triste, dice. O sea, me tienes como un proveedor, no como un padre. Entonces, así es el Señor. Hermano, llegue al Señor y dígale, Señor, ¿sabes qué? Hoy no te voy a pedir nada porque tú ya lo conoces. Conoces mis necesidades. Solo quiero decirte que te amo. Solo quiero decirte gracias. Solo quiero decirte eso. Qué lindo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de relación, difícilmente somos desobedientes. Tardos para oír. Tal vez solo le doy un pincelazo a eso, porque de ese vamos a hablar. Pero como el tiempo ya me agarró, hermano, niños espirituales, hermano. Le voy a hablar de los ministros que prometí a mi esposa, mantengamos la pureza, le digo yo. Eso lo aprendí de mi pastor. Pero ¿sabe qué? Mira qué difícil es tratar con los pastores, hermano. Tan difícil como con las ovejas. No me estoy quejando. Pero lo que le quiero decir es que a todo nivel hay personas difíciles. Corrijo, habemos personas difíciles. Somos difíciles, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque a veces somos niños espirituales. Nos falta madurez. ¿Y sabe cuál es el problema? La gente está camino a la apostasía, no solo por desobedientes, no solo porque no quieren oír. Son niños espirituales. Les falta madurez y porque no ejercitan los sentidos espirituales. Lo dejo hasta ahí, fíjese. Yo aquí tengo, creo que hice un resumen de eso. Eso, espero que le pueda tomar una foto ahí, perdone, lo hice a mano, que es como una especie de resumen. Le voy a poner aquí para que lo pueda ver. Es como una especie de resumen. Tómale foto ahí. Ahí le resumo todo lo que le acabo de decir en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias en este momento. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad, Señor, que a través de tu Espíritu Santo me das de poder llevar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Dios. Señor, este tiempo que vivimos es un tiempo crucial. Yo te ruego que nos dé sabiduría, revelación, que nos dé santidad, Dios. Que sobre todo te podamos conocer, que este año de retornar, Señor, retornemos al viejo amor, Señor, al primer amor, que retornemos a las escrituras, que retornemos a la oración, al ayuno, Señor, que retornemos al compromiso contigo, que retornemos a las iglesias, Padre, que retornemos como hijos pródigos,
Te lo ruego en el nombre de Jesús. Prepáranos, Dios. Si vienes esta noche, prepáranos, Señor, para estar listos, que esté lista eh, nuestra casa, nuestros hijos, padres, hermanos, Señor, nuestra familia, matrimonio, que estemos listos para recibirte. Gracias, Cristo, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermano, le bendigo. En el nombre de Jesús, mire, le voy a dar dos partes porque nada más le toqué o le di un pincelazo de las causas. No sé si el viernes o el martes, pero le prometo terminar el tema. Así que ahora, no se vaya, le pido un favor, no se vaya a tener ese temor y decir, Señor, entonces yo no califico. No, 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 no. Ya Cristo lo hizo en la cruz. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos a cuenta con el Señor y decirle, Señor, creo que iba camino a la apostasía, pero hoy rectifico y agradezco la advertencia que me has dado esta noche. Voy a rectificar y en el nombre de Jesús, Señor, sé que ya lo hiciste por mí. Te agradezco y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, hermanos. Nos vemos en una próxima emisión. Bendiciones.